La otra cara de los alienígenas. Capítulo cuarto. Los alienígenas liberadores. Los hiperbóreos. Ahora vamos a referirnos a uno de los bandos de alienígenas que para fines del informe nosotros hemos denominado alienígenas liberadores. ¿Por qué liberadores? Porque simplemente quieren partir de las regiones infernales de este universo material, definitivamente, llevándose a los suyos que fueron encadenados a los ciclos de vida y muerte del homínido. Ya hombre por el defecto de la mutación genética que operó un grupo de ellos con el señalado fin de permanecer en el mundo creado y con quienes están en conflicto. Para referirnos a los alienígenas, debemos partir de la Atlántida como contexto del origen. Ya dijimos que los alienígenas entraron en disensión como respuesta a la apresurada decisión de algunos de ellos de mezclarse con el homínido modificado genéticamente e interactuar en el mundo confundidos con los seres humanos. Esto trajo como resultado la aparición sobre la Tierra de las razas raíces, roja, amarilla, negra y blanca. Explicaremos esto paso a paso. La primera acción de guerra de los extraterrestres rebeldes, es decir, los que no pactaron con el Creador, fue la adopción, si vale el término, de los hombres Cromañón o raza Cromañón. De esta raza descenderían los pueblos hiperbóreos que tienen su origen en la Atlántida y darían un lugar a los pueblos del pacto de sangre. Es decir, aquellos hombres que pactarían con los alienígenas rebeldes a fin de liberarse en el momento justo de las ataduras de la materia, siguiendo un modo de vida estratégico. Es importante notar aquí que los alienígenas liberadores no mezclaron nunca su sangre con las virias, ni procrearon híbridos con las hembras humanas. Ellos no participaron del experimento genoarquetípico. Los alienígenas liberadores sienten un halo de hostilidad esencial hacia la materia. Y además, tienen parejas, potestades divinas de naturaleza femenina que los secundan y a las que están vinculados por valores sobrehumanos incomprensibles para nosotros. Razón por la cual no traicionaron a los suyos y entraron en conflicto con los perpetradores del encadenamiento espiritual. Por eso dijimos que adoptaron a la raza Cromañón para señalarles un camino al origen. Esta historia de cómo la raza Cromañón forjó el contacto con sus guías hiperbóreos, los dioses liberadores, ha pasado a la posteridad en forma de mito, el mito de la Virgen de Agartha, que es la raza Cromañón justamente. Vamos a extractarla del proyecto OVNIS. La base antártica. Cuenta el mito que existió en la Atlántida una doncella muy virtuosa, cuya virtud radicaba en su inaudito anhelo de lo incognoscible. Indignada por la terrible hambruna y miseria que agobiaba a su pueblo, clamó al incognoscible con tal fervor que fue escuchada, y éste le señaló un camino a Venus. Cuando la doncella arribó a Venus, un enviado del incognoscible la aguardaba para entregar unas semillas de cereal, con las que saciaría el hambre de su pueblo, y una semilla de piedra, que para su sorpresa la preñaría de un niño de piedra, que llegaría a convertirse en un gran liberador. El niño de piedra había nacido con una gracia, la sabiduría lítica, con la que enseñó a los hombres la construcción de grandes murallas de piedra. Bien, ahora desvelemos un poco el mito, a fin de que el lector comprenda la importancia que tuvo este acontecimiento para la humanidad. Según el mito bíblico Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, después que los hijos de Dios, los serafín Nefilim, conocieron a las hijas de los hombres
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre como el rey casita Nimrod, que desafió a los traidores y los atacó en su propia morada. Acotamos, sin duda, al principio, los virias, los recién nacidos en la creación, eran purísimos, es decir, el símbolo del origen heredado de la hembra mutante refugía con claridad en su conciencia, o mejor dicho, iluminaba su conciencia. Rápidamente comprendieron que eran semidivinos o semidioses. Por los mitos ancestrales sabemos que estaban en contacto con sus progenitores alienígenas, y si nos remitimos a los sumerios, que los dioses estaban muy complacidos, pues esta nueva humanidad cargaría sobre sus hombros el peso de la dura labor que antes les correspondía a ellos. Fue una edad dorada. En algún momento los hombres, que eran mortales, reclamaron su lugar en los cielos para burlar a la muerte, pero habían sido creados como postores de sentido, y muchos se dieron cuenta que los dioses tenían oscuros designios. Con el tiempo, la explosión demográfica y la mezcla racial fue menguando la pureza del recuerdo del origen extraterrestre, y sobrevino el olvido. La confusión de estados existenciales derivó hacia la afirmación de la vida ilusoria en el mundo creado de la materia, y su destino lleno de pesar, hambruna, dolor y muerte. Fue entonces que de entre aquellos que aún recordaban el origen, surgió un pueblo dispuesto a luchar por la inmortalidad perdida. Y este gesto bastó para que los dioses, que no habían pactado con el demiurgo, decidieran acudir en su ayuda. Hubo una guerra en los cielos y en la tierra. Toda una civilización pereció en el cataclismo, pero que aquel pueblo se liberó, ganando la inmortalidad. Entre los sobrevivientes pasaría ese legado de generación en generación. Los reyes enseñarían a sus hijos que hubo un tiempo en que vivieron gigantes en la tierra, y que en la oscuridad del caos engañaron a los dioses y les arrebataron el enigma del acero. Los dioses, enfurecidos, hicieron temblar la tierra. El fuego, el viento, arrojaron a esos gigantes al vacío. Y los dioses, en su furia, olvidaron el secreto del acero y lo dejaron tirado en el campo de la batalla. Ese secreto sería recogido por los hombres, ya no dioses ni gigantes, tan solo hombres, que tratarían de resolver el enigma, comprender el acertijo y aprender su disciplina, ya que estaba claro que en nadie en este mundo se podía confiar, ni en hombres, ni en mujeres, ni en bestias, solo en el acero. He ahí el origen de los pueblos del pacto de sangre, que vivían un modo de vida estratégico. Íberos, dorios, etruscos, cimerios, casitas, hititas, pelasgos, turanios, ainos. En su momento, todos participaron de alguna estrategia de liberación, con diferentes misiones encomendada por los dioses liberadores. Los íberos se sostuvieron durante milenios, hasta hoy, el secreto de las runas. Los dorios y luego los etruscos forjaron grandes imperios como la Macedonia de Alejandro el Grande, hasta la Roma imperial de Octavio César Augusto. De los cimerios caucasianos descenderían varios pueblos de sangre muy pura, que se establecieron en el norte: ruskis, gautas, sajones, helvéticos. Los turianos dieron al mundo a uno de los hombres de sangre más pura, Genghis Khan. Todos en su momento recordaron que eran hijos de dioses, y es por esa razón que fueron racialistas. Para mantener ese legado era preciso no solo vivir un modo de vida estratégico,
sino evitar caer en el pecado racial, la mezcla de pueblos que no llevaran en su sangre tan nítido el signo de la raza del origen, aquella que se liberó heroicamente del mundo de la muerte. El pacto de sangre y el pacto cultural. Recapitulemos. De los alienígenas que pactaron con el Creador descenderían todos los pueblos del mundo, tanto los pueblos del pacto de sangre, que al tener en su memoria genética tan vivo el recuerdo del origen, se decidieron por un modo de vida estratégico y realizaron, por lo mismo, un pacto de sangre, es decir, de honor, con los alienígenas liberadores, así como también son sus descendientes los pueblos del pacto cultural, que son, por eso mismo, los que han aceptado someterse a un modelo de vida cultural, asimilándose al mundo de la materia existencialmente, haciéndose protagonistas de los grandes hitos históricos para esta cultura, desde la instauración del monoteísmo y sus monacatos oriental y occidental, que niega la existencia de los dioses liberadores, hasta la despaganización de los pueblos del pacto de sangre, las inquisiciones, las grandes revoluciones, etc. De entrada diremos que en la actualidad todos los pueblos del mundo han sucumbido al pacto cultural. Terrible realidad, pero no podemos engañarnos al respecto. Sin embargo, acotaremos que, aunque extraordinario, todavía existen hombres y mujeres que súbitamente despiertan al recuerdo de su origen extraterrestre. Y no es raro que estos virias asuman en momentos claves de la historia el control de algunas naciones, restableciendo el pacto de sangre. Sucedió hace poco con la Alemania nazi. Pero, ¿qué identifica si un pueblo es adherente al pacto cultural? Respuesta: la existencia de una casta sacerdotal incrustada como élite, institucionalizada en los grupos de poder que ejercen el control social. Esto es así porque los dioses liberadores del pacto de sangre no admiten intermediarios de ninguna naturaleza cuando se trata de entrar en contacto con un grupo de hombres dispuestos a transitar el camino guerrero que conduce al origen increado del espíritu. Por eso se buscó despaganizar a los pueblos del pacto de sangre, para así adherirlos al pacto cultural. Si bien la estructura social de ambos tipos de pueblos, los del pacto cultural y los del pacto de sangre, es similar, hay notables diferencias. Por ejemplo, ambos tenían una casta dirigente que estaba en contacto directo con sus guías o progenitores alienígenas. La diferencia estribaba en que los pueblos del pacto de sangre tenían a su realeza como nexo o contacto con los dioses. Entre tanto, los pueblos del pacto cultural usaban como nexo o contacto con los superiores no a la realeza, sino a una casta sacerdotal. Es decir, mientras la aristocracia de un pueblo de pacto de sangre entraba en contacto con los superiores, la memoria de sangre, el recuerdo del origen, los sacerdotes del pacto cultural lo hacían mediante el culto, el sacrificio y la afirmación de la materia y el mundo creado. Luego de terminada la guerra entre los pueblos de pacto de sangre contra los pueblos del pacto cultural, que destruyó a la Atlántida, los remanentes de ambos bandos se enfrascaron en una guerra de movimientos. Estos sobrevivientes comenzaron a marchar hacia el este, mezclando su sangre con las aristocracias de muchos pueblos, leales al pacto de sangre, y otros tantos al pacto cultural, y de diversas razas, roja, amarilla, negra y blanca. Uno de aquellos pueblos fueron los íberos, que fundaron el gran imperio de Tartesos, el rastro más visible de la Atlántida. En este entonces, la era postdiluviana, los pueblos del pacto de sangre mantenían contacto con los dioses a través de unas gemas o transductores. Las élites aristocráticas formaban iniciados que debían prepararse toda una vida para hacer funcionar los traductores y comunicarse con los dioses. El funcionamiento de los traductores dependía de la pureza de sangre de los iniciados. De ahí que los pueblos
del pacto de sangre no se mezclaban con otros que no tuvieran el mismo signo racial. Estas gemas o transductores eran custodiados por expertas élites iniciadas, no sacerdotales, sino más bien aristocráticas, que generalmente las engastaban en los objetos reales como coronas, espadas y escudos. Podemos atrevernos a afirmar que los auténticos oráculos del mundo antiguo poseían estas gemas. Los antiguos griegos de la raza pelasga fueron también pueblos del pacto de sangre y tuvieron en su poder varias de estas piedras conocidas en ocultismo como huevos de serpiente. La más famosa se guardaba en Delfos y a través de ella podían contactarse con Apolo, que sería un alienígena del bando liberador. Esta deidad fue conocida como Nabután por los tartesios y como Wotan u Odín por los pueblos del pacto de sangre de las razas nórdicas y germánicas. En cuanto a los pueblos del pacto cultural, quienes tenían el nexo con los alienígenas que afirmaban la materia, ya lo dijimos, eran las castas sacerdotales, especialmente iniciadas en el culto al Dios Uno, bajo sus diferentes aspectos o rostros, y que para comunicarse con ellos levantaban templos con un área o santuario especialmente acondicionado con transductores y al que solo tenían acceso los sacerdotes de la más alta jerarquía. Los pueblos de pacto de sangre se caracterizaban por ser principalmente aristocráticos y guerreros, es decir, tenían un sistema de castas donde la aristocracia guerrera conformaba la casta gobernante y los agricultores y artesanos una casta civil o ciudadana. Ocupaban un territorio que siempre consideraban ajeno y lo amurallaban. En otras palabras, no creían en la propiedad de la tierra por razones estratégicas. Los pueblos del pacto cultural, al contrario, tenían una casta sacerdotal por encima de todo rango. Luego, una milicia mercenaria al mando de una aristocracia sometida al sacerdocio. Y castas de pastores y comerciantes creían en la propiedad de la tierra. Y sus asentamientos se ubicaban en vórtices de energía telúrica, plexos del Kumará o regente planetario, que perdurarían hasta nuestros días. El Cairo, Roma, Jerusalén constituyen claros ejemplos que confirman estas afirmaciones de la sabiduría hiperbórea. Tartesos, un pueblo del pacto de sangre. Hecha esta aclaración, ahora nos abocaremos a seguir el hilo de este informe, que tiene su referente en un pueblo del pacto de sangre, los tartesios, cuya historia está perfectamente hilvanada en el misterio de Belicena Vilca. Los tartesios se cuentan entre los últimos pueblos que perseveraron en el modo de vida estratégico y el pacto de sangre. En el siglo III a.C., concretaron una alianza con un poderoso pueblo, Pelasgo, los lidios, para resistir el asedio de un pueblo del pacto cultural que poseía una elevada cultura y un poderoso ejército mercenario, los fenicios. Cuando estos finalmente invadieron Tartesos, arribaron junto a los invasores, los sacerdotes del Dios Uno, a Europa, con una misión especialmente encomendada a ellos por los alienígenas traidores. Aquellos que pactaron con el Creador y las potencias de la materia, encontrar los transductores con los que los tartesios y otros pueblos del pacto de sangre se contactaban con los dioses liberadores, apoderarse de ellos por cualquier medio y destruirlos. Así las élites iniciadas que custodiaban las gemas pasaron a la clandestinidad. Con la llegada de los romanos, el linaje de Tarsis se emparentó con su aristocracia, disimulando su doctrina herética en el culto a Vesta, la diosa del fuego romana. Hasta el siglo III después de Cristo, en que nace la Iglesia católica y se prohíben los cultos paganos. Detrás de esta prohibición están los sacerdotes del Dios Uno, que buscaban aún los transductores. Ya dijimos que por lo general las realezas iniciadas del pacto de sangre engastaban estas gemas en objetos reales, por ejemplo en coronas y espadas.
comienza la judeo-cristianización de la Europa pagana. En el siglo X, solo los tartesios y algunos pueblos anglosajones y vikingos conservaban todavía sus traductores, que aún los sacerdotes judeocristianos no han podido arrebatarles. Algunos de estos pueblos se embarcaron a América, escapando de las cruzadas antiheréticas, trayendo consigo sus traductores. Los sacerdotes judeocristianos llegarán en el siglo XV bajo la égida de un supremo sacerdote de la Fraternidad Blanca, Cristóbal Colón, buscando el rastro de ellos por toda la Mesoamérica y Sudamérica. Y es aquí donde se encuentran con un traductor que estaba en manos de la princesa Papán, hija del rey Montezuma. Se trata de una piedra pulida en basalto negro. El sacerdote franciscano Pedro de Gante, que lo tuvo en su poder, murió dejándolo en un cofre que por azar lleno de sentido fue a dar a las manos de la reina Isabel, que a su vez lo cedió a su asesor de corte, John Dee, para que estudiara sus raras propiedades. Este gran científico tardaría años en comprender su funcionamiento, logrando contactar con los ángeles, como los llamaba Dee, que no eran sino los dioses liberadores, llamados Kukulcán, para la princesa Papán. Pero, ¿qué pasó con el linaje de Tarsis? Sus iniciados lograron conservar la espada sabia, donde estaba engastada la piedra de Venus, el transductor Atlante. Durante siglos fungieron como ejemplares católicos, disimulando su herejía en el culto de la Virgen de la Gruta. Leguistas asesoraron a grandes adalides, gibelinos, anticlericales, como Federico II y Felipe IV el Hermoso, que en su momento, la Alta Edad Media, desarticularon el plan sinárquico de instaurar un gobierno mundial con el pueblo elegido, del Dios Uno, a la cabeza. Junto a cátaros y bogomilos, lograron una gran influencia en la Iglesia Católica a través de la Orden Dominicana, que ellos impulsaron, una rama de su linaje que persistió en Austria. Hizo contacto con John Dee, de hecho, que cambiaría profundamente la historia de Europa y el mundo entero en los siglos venideros, como tendremos la oportunidad de constatar en los siguientes acápites de este informe. Las sociedades secretas. Los ángeles le ordenarían a John Dee formar una orden iniciática con miembros de la aristocracia austriaca. Estamos en el siglo XIX. La Sapiens Dominobautor Astris llegaría a través de las órdenes Einherjar, Germán en Orden, y Thule Gesellschaft al siglo XX. Momento exacto que los ángeles indicaron para la manifestación en el mundo de la primera llegada del enviado del Señor de la Guerra. Evidentemente este acontecimiento se aguardó durante 4 siglos, desde la fundación de la orden Sapiens Dominobautor Astris. El enviado de Odín llegaría al poder en Alemania un 30 de enero de 1933. Su nombre, Adolfo Hitler. Su misión, detener la ofensiva que las potencias de la materia y los alienígenas traidores que afirmaban el mundo creado lanzaron con la instauración y propagación de una versión del Kal y el Kibbutz judíos entre los pueblos gentiles no judíos, buscando colectivizar a la humanidad a través del materialismo dialéctico y la hegemonización política y atea. El nombre de esta doctrina se llamó marxismo, bolchevismo. En este sentido existe la carta que un enviado de la Fraternidad Blanca de Shambhala confiaría a Nicolás Roerich para hacerla llegar a Lenin, felicitándolo por el triunfo de la revolución bolchevique. Es para oponerse a la Fraternidad Blanca que la Thule Gesellschaft conformaría la Orden Negra SS en 1931. La Orden Negra SS habría canalizado de los superiores un conocimiento prodigioso que en manos de la especial Force Krug
und Entwicklung, Forschung und Entwicklung de la SS und Entwicklung de las SS consiguió la propulsión antigravitatoria de los saltos interdimensionales o transposiciones hiperespaciales. Junto a Victor Schaumbender e ingenieros de la talla de Andreas Epp, Arthur Schack y Rudolf Schieber, entre los más importantes, se concibió el proyecto Janevo. Una vez finalizada la fase de la contienda, en la que el Tercer Reich del Führer protagonizó la guerra total contra las potencias de la materia entre 1939 a 1945, cuadros especialmente comisionados que se habían evadido el control aliado comenzaron a operar fuera de Alemania. Escalones peronistas, junto a partidos de Getúlio Vargas y Carlos Ibáñez, asesorados por agentes encubiertos de las SS, conformaron la Orden Anael, cuyo rostro exotérico estaba constituido por una especie de doctrina de izquierda neo-panamericanista. Esta comisión, que aglutinaba a personajes salientes de los gobiernos involucrados, como por ejemplo Luis Carlos Arias Valera, sirvieron de enlace para contactar en Argentina a integrantes de las SS, que facilitaron la información necesaria a un enviado de los alienígenas liberadores, que conformaría en su momento el más reciente eslabón de esa cadena esotérica que comenzara 4 siglos antes con la Sapiens Dominobautor Astris. A esta orden se le habría encomendado apoyar el despliegue estratégico de Nimrod de Rusia, ubicando a los elegidos, y si ellos asumían las revelaciones, prepararlos para afrontar con honor el fin de la historia. Ampliaremos algunos aspectos dentro de la pertinencia que amerita, relativos a esta sociedad secreta, en otro acápite de este informe. Fin del 4º capítulo.